Listo, nuevamente, bienvenidos. Em, Me confirman todos que sí están viendo la pantalla compartida. Sí. Ok, listo. Yo no la estoy viendo. ¿No lo estás viendo? Bueno, No, Cristian Castro no la está viendo. Yo tampoco. Huawei 20, Luz Elena. compartir. Hola chicos, yo tampoco veo nada. Ahora sí. Buenas Aquí tardes, yo leí tampoco estoy viendo nada. nuevamente. Ya la ¿Ya estoy la Sí, ven? viendo. señora, ya la estoy viendo. Sí, Ok, señora. listo Ya, todos. gracias. Bueno, es que en la medida que Gracias. van entrando, parece que los que van entrando no las ven. Ah, listo. Bueno, entonces iniciamos. Nuevamente les doy la bienvenida para los últimos que acabaron de ingresar. Em, Vamos a dejar aquí el de admitir para irlos admitiendo. Listo. Nuestra primera sesión se llama Bases de datos espaciales y marco normativo del modelo de almacenamiento geográfico de la ANLA. Mi nombre es Luisa Fernanda Pinzón Flores, con casi todos he chateado estos días. Soy ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle y tengo la especialización en sistemas de información geográficos. Hace 7 años decidimos empezar una empresa que se llama EcoExplora Consultoría y bueno, estamos en la ciudad de Barranquilla. Cuando nos quieran visitar, aquí en Carnavales, bienvenidos. Eh, y la empresa inició básicamente por el tema de la consolidación de bases de datos ambientales. En el año 2012, aquí que no me adelanta ya, aquí en el año 2012 se creó la primera necesidad de bases de datos, de la conformación de bases de datos ambientales y pues se hizo visible de que se necesitaba un grupo de personas, de profesionales que fueran dominando el tema de las bases de datos ambientales. En ese tiempo Ecoexplora nació en el 2012 y pues a partir de ahí hemos ido transformando y actualmente utilizamos no solamente las bases de datos o los sistemas de información geográfico para poder, para conformar las geodatabase de la ANLA, sino que avanzamos también en todos los temas de planificación territorial y ahora estamos trabajando en soluciones para la gestión ambiental empresarial desde el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es que resulta ser que las bases de datos no solamente sirven para los estudios ambientales en las empresas, sino que complementando otra información nos permiten también hacerle el seguimiento a todo lo que es la meta 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por eso hemos integrado todo en soluciones ambientales para la gestión empresarial. Eh, ya. Para que tengan más conocimiento, en EcoExplora, en la página de la empresa, tenemos una sección de blog o en la parte inferior, cuando entran en la primera página, lo último dice Noticias EcoExplora o en la parte superior a lo que dice blogs. Ahí hemos ido publicando blogs. La idea es que esta semana subiremos otros blogs. También si quieren compañeros publicar algo a través de blogs, pues bienvenidos. Podríamos publicarlos a través de la página para que puedan entrar y compartir. Ahí ya hay una información importante acerca de la información que vamos a dar hoy, que es el modelo de almacenamiento geográfico, lo que fue la resolución 2182 y algunos tips. Igual toda esta información es la que vamos a emplear durante estos 3 días. Es importante, pues, recalcar que en Ecoexplora Consultoría, además de ser una empresa de consultora ambiental, somos una empresa de negocios verdes validados por el Ministerio del Medio Ambiente en la línea de mercados de carbono, que también aplicamos sistemas de información para toda la selección, y hacemos el levantamiento también con drones y por ello fuimos incluso en el país los terceros certificados a nivel nacional por la Aeronáutica Civil para la recolección de información a través de drones. Sin embargo, nosotros lo utilizamos mucho para nuestros proyectos y pues manejamos todo a través de sistemas de información geográficos.
Listo. ¿Por qué trabajamos y por qué nos medimos a hacerles esta capacitación? Bueno, hemos hecho ya muchísimas bases de datos durante estos 7 años. Hemos consolidado grandes bases de datos empresariales y hemos solucionado el problema que actualmente tienen varias empresas, que es que les están devolviendo las bases de datos las autoridades ambientales. Esta es una necesidad y yo creo que seguramente de los que están aquí muchos les ha pasado, y es que actualmente la ANLA está devolviendo en masa todas las bases de datos ambientales y no las devuelve por capricho, realmente las devuelve, las están devolviendo desde el año 2012 porque tenían errores de fondo estas bases de datos ambientales y porque la información con los informes ambientales pues no está coincidiendo. Entonces ya vamos a ver un poco qué es lo que les estoy diciendo. Entonces, pues muchas empresas ya nos han permitido tener la experiencia que es la que les vamos a transmitir el día de hoy. Son 4 sesiones, como les estaba comentando. De aquí, bajemos esto. Son 4 sesiones. La primera, que es la de bases de datos, la introducción. La segunda, que es el componente espacial de la información. Y allí estamos viendo sistemas de coordenadas, qué es eso de información básica, qué es la información temática, dónde conseguimos nuestras fuentes de información. Hay una información nacional que están liberando y hay otra información pues temática que hay que recolectar. Entonces les daremos las fuentes de información y estableceremos completo lo de calidad de información, que para bases de datos es quizás lo más importante que tenemos que tener en cuenta para que las autoridades ambientales pues no nos las devuelvan. En la tercera sesión tenemos tips y detalles de la información contenida en la GDB. Entonces, de la experiencia que tenemos, les vamos a mostrar como cuáles son los principales puntos donde normalmente perdónenme, donde normalmente se presentan, ay, me perdonan aquí con el ruido de los perros, se presenta información o se presenta devolución por parte de la autoridad ambiental. Entonces les vamos a contar esos tips. Y en la sesión número 4 vamos a mostrarles cómo además de contener la base de datos, esta información se puede potencializar en las empresas para conformarse como una consolidación espacial de la información empresarial. Ese es el objetivo de las 4 sesiones. También aclaro que no incluimos nada de manejo de sistemas de información geográfica, o sea, de ARGIS, de GBC, o alguna de estas herramientas no las incluimos porque pues creemos que realmente lo más importante para consolidar la base de datos no es que ustedes sepan manejar una herramienta SIG, sino que realmente tengan el conocimiento de la importancia de la información y de qué información es la que deben incluir en las bases de datos y cómo ustedes pueden potencializar esa información que les están exigiendo. Entonces, de allí a, a que pues no trabajemos por el momento nada de ARGIS. Ya miraremos después si vemos la necesidad de alguno, cómo ampliarla, pero bueno, por el momento las 4 sesiones no contemplan nada de manejo de herramienta. Arrancamos nuestra primera sesión y para eso vamos... Ok, para eso vamos a empezar con algunos conceptos básicos de la parte ambiental para complementar lo de, pues, qué es un estudio ambiental, qué es un estudio de impacto ambiental. Un estudio, pues, es todo el conjunto de información que permite la toma de decisiones. Este estudio de impacto ambiental incluye todas las medidas de prevención, corrección, compensación, mitigación de impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad. Los estudios de impacto ambiental pues se sacan para poder obtener una licencia ambiental. Aquí en la foto vemos uno de los proyectos que tenemos aquí en el Caribe, que fue el viaducto en Cartagena. Y este pues fue uno de los proyectos grandes que se han manejado aquí de estudio de impacto ambiental y que ha sido validado aquí en la costa durante los últimos años. Tenemos un plan de manejo ambiental. Así como el estudio de impacto ambiental se presenta para las obras de gran infraestructura o de gran impacto ambiental, antes del año 2012,
están diciendo algo en el chat. Antes del año 2012... Ay, se escucha entrecortado. Ok. Listo, antes del año 2012, la legislación permitía no solamente... Ven, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Espérate, miramos acá, porque es que se está escuchando un ruido de fondo. Los últimos compañeros, si por favor silencian los micrófonos. Listo. Bueno, antes del año 2012, las autoridades ambientales permitían presentar estudios de impacto ambiental para generar licencias ambientales, o cuando no era un proyecto de muy gran impacto, hacían algo que se llamaban los planes de manejo ambiental. Esto solo sucedió antes del año 2012, por lo que muchos estudios actuales son planes de manejo ambiental o PMAs, y no licencias ambientales. Sin embargo, legalmente la connotación es la misma. Lo único era que a nivel de requisitos, los requisitos del PMA eran un poco menores que los de la licencia ambiental. Después del año 2012, todo se traslada a licencias ambientales. Entonces ya no se habla más del PMA como un estudio ambiental, sino que ahora se habla del PMA integrado en la licencia ambiental. Y ahí es cuando hablamos ahora de que un PMA es todo este conjunto de medidas y actividades que permiten hacer el seguimiento a todos los impactos ambientales. De ley ya salían, por ejemplo, hay un impacto sobre la fauna, entonces sobre ese impacto de la fauna se genera una serie de medidas de manejo que son las que se ponen ahora aquí en estas fichas de PMA. Estas fichas que vemos aquí, por ejemplo, aquí hablan una de revegetalización, donde se presentan los objetivos, las justificaciones y lo que se va a desarrollar. Estas ya se plantean desde la licencia ambiental, y pues se les hace seguimiento. Estos seguimientos se hacen a través de lo que se llaman después informes de cumplimiento ambiental. Aquí tenemos ejemplos de las fichas de planes de manejo. Estas fichas de planes de manejo, al igual que toda la información del estudio de impacto ambiental, es revisada y validada en las bases de datos ambientales. Absolutamente toda la información tiene que ser revisada y validada en las bases de datos ambientales. Y aquí tenemos los informes de cumplimiento ambiental. Los informes de cumplimiento se realizan una vez se está ejecutando ya el proyecto. La autoridad ambiental aprueba el proyecto. La autoridad, espera, vamos a revisar nuevamente aquí lo de los audífonos. ¿Quién será que tiene el micrófono abierto? Aquí más. Ahora no veo los micrófonos. Espérame un segundo a ver si vemos aquí los micrófonos. Ok, nada, no veo los micrófonos. Bueno, parece que ya se silenció. En los informes de cumplimiento ambiental se ejecutan o se desarrollan una vez ya está en ejecución el proyecto. Esos informes de cumplimiento ambiental presentan todas las actividades que ya estuvieron descritas en los planes de manejo ambiental y todos los compromisos ambientales que le dio la autoridad ambiental a la empresa que esté haciendo la actividad
la obra, pues el proyecto que esté desarrollando. Son varios formatos. Cada uno de estos formatos se convierte en un documento que revisa la autoridad ambiental. Y estos formatos no solamente incluyen estas fichas ICA, sino que también incluyen los anexos. Por ejemplo, se recolectaron 100 muestras de agua durante todo el año. Entonces, las muestras de agua van como anexos a estos formatos ICA que se presentan acá. Toda esta información es la que hace parte de la validación de las bases de datos. Entonces, volvemos a retomar. La primera etapa del proyecto, que es el estudio de impacto ambiental, todo el estudio como tal se evalúa en la base de datos. Cuando ya partimos aquí al informe de cumplimiento ambiental, pues el documento del ICA es el que vamos a validar en la base de datos ambientales. Actualmente, lo vamos a ver ahora en las resoluciones, la base de datos pesa más que los mismos documentos, es decir, está por encima tanto del ICA como de la información base del estudio de impacto ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Que la información espacial es muy fácilmente verificable, mientras que la información en documentos pues puede generar varios errores. Se van a dar cuenta en la medida que vayamos avanzando que con la información ambiental, al poderla poner en mapas, cada coordenada que se pone en mapas, cada polígono que se pone sobre una imagen de satélite o sobre una fotografía aérea, pues permite validar al detalle la información. Mientras que cuando estamos leyendo solo un documento, pues la coordenada queda en el aire. Cuando ya la tenemos en una base de datos o en una geodatabase, pues ya la información tiene otra connotación. Por eso es tan importante las bases de datos. Tenemos también otro estudio que se llama el diagnóstico ambiental de alternativas, y este es un estudio que se realiza previamente al EIA para algunos proyectos, y es para determinar cuál de las opciones de ubicación del proyecto es la más viable, por ejemplo, para vías, o para rellenos sanitarios, o para gasoductos, para todos estos proyectos que uno puede evitar pasar, por ejemplo, sobre un área protegida. Lo que hacemos es ubicar diferentes alternativas de proyectos, y estos son los diagnósticos ambientales de alternativas. Apagado. Tenemos el Sistema Nacional Ambiental, y este Sistema Nacional Ambiental pues es el conjunto de orientaciones que que salió desde la Constitución del 91 y que para 1993 se lee a partir de la Ley 99, en el que integran todas las autoridades ambientales, todos los institutos de investigación y todas en general los que tengan que ver en algún momento con la información ambiental. Para ello hablamos de varios SINAs. El primero es el SINA institucional, el Sistema de Información Nacional Ambiental Institucional, que está liderado por el Ministerio del Medio Ambiente. Pues ya sabemos que en general presidencia es transversal a todos los ministerios, pero digamos que en el SINA aparece el Ministerio de Ambiente como cabeza. Tenemos las 34 corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, tenemos 4 unidades ambientales urbanas, 5 institutos de investigación, y tenemos la UASPEN, que ahora se llama solamente Parques Nacionales Naturales. Ahora bien, ¿quiénes están dando permisos ambientales o licencias ambientales? Tenemos las corporaciones autónomas regionales, las unidades ambientales urbanas. Digamos, aquí en Barranquilla tenemos Barranquilla Verde, en Bogotá está la Secretaría de Ambiente, en Santa Marta el DACSA, en Cartagena la EPA Cartagena, en Medellín también tenemos otras. En la medida en que han ido aumentando la población en las ciudades, pues han ido aumentando aquí las unidades ambientales urbanas. Pero como quedó constituida en la Ley 99, pues tenemos así el CIN institucional, y el Ministerio del Medio Ambiente, que delega a la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, delega ahora pues todo el tema de licencias ambientales. Tenemos a nivel territorial el SINA territorial, que deben liderar también los lineamientos ambientales, que tenemos los departamentos, los municipios, los distritos, entran todo el tema de comunidades negras y de resguardos indígenas. Tenemos todo el tema social también, en este no ahondaremos nada.
pero tenemos todas las entidades sociales también que participan dentro de todo el SINA. Y por último tenemos los transsectoriales, que son todos los ministerios que participan, los gremios y todos los organismos de control, pues que hacen veeduría a toda la parte ambiental. Aparte de eso, a partir del SINA se genera el Sistema de Información Ambiental para Colombia. Este SIAC es buenísimo porque lo que están haciendo es compartir la información territorial ambiental. Entonces, tenemos ahora una página disponible donde se puede descargar información de los diferentes institutos de investigación y de algunas autoridades ambientales que han ido compartiendo información. Entonces, nos han permitido, pues ahora tener mucha más información que no pasaba hace muchos años. Los institutos de investigación, recordamos, tenemos el INVEMAR aquí en las zonas costeras, marinas y costeras, tenemos el IDEAM, pues que ya todos conocen el IDEAM, tenemos el Instituto Alexander von Humboldt en toda la parte terrestre, tenemos el SINCHI para toda la zona de la región amazónica y tenemos el IAP para toda el área del Pacífico colombiano. Estos institutos pues son los que generan información especializada temática hacia la línea específica que están manejando. Entonces ellos también proveen de información. Por ejemplo, se resalta mucho el SIB, el Sistema de Información para la Biodiversidad que maneja el Humboldt, y el INVEMAR maneja otro, no me acuerdo cómo se llama, pero que está direccionado a la calidad de aguas marinas y costeras. Entonces, de estos dos institutos, normalmente pues se recolecta también bastante información que nos sirve para complementar la información de las bases de datos ambientales. Tenemos ahora sí, ya entrando en materia, qué es el modelo de datos de la ANLA. ¿Hasta el momento alguno tiene alguna inquietud? Para ir cerrando bloques. ¿Alguna corrección? Miremos aquí en los chats. Sí, sí. Son 26 corporaciones en total, incluyendo las de desarrollo sostenible. Seguramente nosotros tomamos para la diapositiva tal cual como estaba en la ley 99, pero para la fecha se han modificado. Entonces sí tienes razón, no están actualizadas ahí en la diapositiva. Que si la información llegará por correo, el video se está grabando. El video se está grabando para que todos puedan tener la información, y en los blogs que estamos compartiendo, pues estamos dejando toda esta información. Entonces, entre el video y los blogs pueden revisar toda la información. Pregunta de Derly que si el PMA hace parte del EIA. Actualmente, bueno, el EIA siempre ha conceptualizado también un plan de manejo ambiental, y sí, sí está incluido en el EIA y son todas las fichas de manejo. Es un capítulo completo de fichas de manejo. Está por encima. Bueno, creo que no hay más dudas por el momento. Listo. Entonces, ahora entramos sí en el tema de los modelos de datos. El modelo de datos permite el almacenamiento de información geográfica, cartográfica, alfanumérica, para el desarrollo de las funciones y procesos necesarios en el tratamiento de la información geoespacial, como son la gestión, la consulta y el análisis a través de software SIG y de aplicaciones móviles. En esta información tenemos la cartografía básica, la información temática, la información raster, la información de metadatos y tenemos los mapas. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Cómo se descarga el modelo de datos? Es muy fácil. Pueden ingresar por la página de la anla.go.co y siguiendo el tema por entidad, temática, instrumentos, sistemas de información geográfico, van a encontrar este archivo. Este archivo incluye todas las áreas de descarga de lo que es la información. Toda la información de descarga. También lo pueden encontrar, lo más fácil es entrando por Google, simplemente escriben Sistema de Información Geográfico ANLA y directamente los direcciona a esta dirección. Yo les aconsejo, aunque son 4 sesiones, vamos a seguramente no alcanzar a ver todo el detalle de esto.
Es muy importante que incluso para las otras sesiones ustedes entren ya previamente a esta página y descarguen estos archivos. Descarguen una de estos que aparecen aquí comprimidos para los que tengan algún visor de sistema de información, y para los que no, simplemente descargan estos Exceles y los PDFs. Los Exceles y los PDF contienen el detalle de toda la información que después se ve en un software SIG. Entonces aquí podemos ahorita después entrar a detallar todo lo que contiene la base de datos ambientales. Es importante que la descarguen antes de las otras sesiones para que cuando ya estemos mostrando la información, ustedes ya puedan tener inquietudes o nos pregunten cosas muy específicas acerca de lo que no hayan entendido del modelo de datos. En la misma página encuentran también un instructivo de la base de datos, entonces pueden instruirse antes de entrar a las próximas sesiones para así compartir inquietudes. Bueno, cuando entramos aquí al modelo de datos, entramos a esto que es el diccionario de datos. El diccionario de datos es el modelo de datos materializado, es decir, aquí es donde ya encontramos qué es lo que tiene cada una de las temáticas que estamos valorando. Aquí cada una de estas filas que vemos aquí en la información se convierte en un atributo del dato, es decir, todo este Excel que estamos viendo aquí, este que estoy señalando aquí, es solamente una capa de información. Por ejemplo, yo tengo monitoreo de fauna, entonces va a tener el nombre del expediente, la identificación del expediente, la corporación, el número de la muestra que se tomó, o sea, tiene la información de solo una temática. Y allí mismo se almacena todas las muestras, es decir, si yo hice 100 muestras, pues las 100 muestras después aparecen en una fila como un dato más de información. Y este modelo que se ve aquí atrás, este Excel que se ve atrás, que es MADS ANLA, es el modelo completo. Cuando entramos al Excel, ellos ya tienen los hipervínculos para que ustedes después entren a cada una de estas temáticas que estamos aquí. El modelo es súper familiar, por así decirlo. Está clasificado aquí por el medio biótico, el medio físico, el medio social, el proyecto, todo el tema de las zonificaciones, todo el tema de gestión del riesgo está súper clasificado en los mismos componentes que tiene un estudio de impacto ambiental. Por eso es muy fácil leerlo y les sugiero que lo hagan antes de la próxima sesión. Tenemos aquí la cartografía base. Habíamos mostrado que el modelo de ANLA, el modelo de datos incluía cartografía básica. El ente rector a nivel nacional y oficial para la cartografía básica es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC. Ellos son los que proveen actualmente la información oficial. Y para el país han liberado la cartografía 100.000, la cartografía 25.000 en escala 1 a 25.000 y parte de cartografía 1 a 10.000. Ya están liberadas por el Agustín Codazzi en formato de base de datos. Esta que estamos viendo aquí al lado derecho es un formato de base de datos de la ANLA. Perdóname, del Agustín Codazzi, ese es el formato de cartografía básica. Y esto ya contiene todo el tema de calidad de información. Cuando ya descargamos del Agustín Codazzi es súper fácil porque ya tenemos todo validado por el IGAC. Cuando ya tenemos proyectos muy detallados que nos toca recolectar información en escala 1 a 5.000, 1 a 1.000 o incluso 1 a 10.000, debemos construir nuestra propia cartografía básica. Y para eso pues también hay que tener presente que se deben cumplir las condiciones de calidad que exige el Agustín Codazzi, o por lo menos las mínimas de calidad de información para poder cargar los datos. Sin embargo, sí se debe contemplar que se deben mantener la estructura de carpetas que es la que sugiere el Agustín Codazzi para poder desarrollar todo bajo la misma estandarización. Ok, aquí la siguiente. Tenemos ahora la información temática. La información temática que contiene la base de datos
La tenemos por los diferentes componentes, como les había dicho. Tenemos el abiótico, el biótico, tenemos el marino o todos los proyectos ahora que se están haciendo costa afuera, los offshore. Tenemos el medio socioeconómico, el de gestión del riesgo, zonificación, conservación, áreas de reglamentación espacial, todo el tema específico del proyecto, todo el tema de compensaciones y el tema de inversión del 1%. Dentro de cada una de estas temáticas encuentran otros subtemas y estos subtemas pues empiezan a alimentar. Entonces, para los que ya han visto alguna vez los estudios ambientales, son los mismos componentes, son los mismos capítulos. Y siempre hablamos de que hay que recolectar información de geología o de geomorfología, bueno, toda la que vamos viendo acá. Sin embargo, esta no es la última capa. Hay subcapas dentro de geología, que ya las vamos a ver, que son los diferentes órdenes que tiene ya la información. Vamos a ir aquí. Bueno, no, los estudios ambientales no todos deben completar todas las capas. Hay algunas capas que podrían no ser representativas para cada estudio. Entonces, cada estudio determina qué información es la que presenta. ¿Y qué va en la base de datos? En la base de datos va exclusivamente lo que está en el estudio de impacto ambiental o en el informe de cumplimiento ambiental. No debe ir más, no debe ir menos información. Debe ir exactamente lo que está en los documentos y debe ser totalmente coincidente. Es decir, si mi proyecto, por ejemplo, me habla de 10 captaciones yo debo encontrar en la base de datos. O si debo tener, por ejemplo, yo menciono que el proyecto tiene una vía interna. La vía interna debe estar dibujada dentro de la línea del proyecto. Toda la información que está relacionada, que puede tener un componente espacial, debe estar en la base de datos. Incluso el plan de manejo ambiental está incluido como indicadores en la base de datos, solo que está relacionado al proyecto y a unas tablas de trabajo. Entonces, toda la información va en la base de datos. Tenemos ahora la información raster. Y la información raster, la forma más fácil de caracterizarla es todas las imágenes de satélite, fotografías aéreas, todo lo que en algún momento ustedes le den mucho zoom y se vean así pixelados como lo vemos así, eso es información raster. O sea, es información que previamente ha sido modelada y donde cada píxel de estos representa una información específica o representa cada píxel representa un dato específico, bien sea de un modelo, por ejemplo, esto es un modelo de aire, creo que era el modelo de aire, o los modelos de ruido, o los modelos que tenemos, por ejemplo, para climatología, que también se hace a través de modelación. Bueno, son datos continuos que nos permiten representar en el espacio pues información. Eso es la información raster en pocas palabras. Tenemos los metadatos y los metadatos son las características de los datos. Es como cuando hace muchos años íbamos a la biblioteca y la biblioteca tenía una ficha bibliográfica, bueno, para los que somos más viejitos, esa ficha bibliográfica es la bibliografía del dato. Esto es el metadato. Ahora para la información cartográfica es súper importante. En Colombia hay algo que se llama la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, el ICDE, y el ICDE dio ya los lineamientos y están asociados a una norma técnica colombiana. Incluso a nivel internacional también está la norma técnica para metadatos. Y lo que nos permite es saber con certeza siempre de dónde viene la información, cuál es la temporalidad de la información, quién produjo la información, quién es el responsable, cuáles son los limitantes que pueden tener la información. Entonces todo esto aparece aquí en los metadatos y siempre sugerimos de que los metadatos los vayan haciendo al tiempo que la base de datos, porque llenar metadatos es una labor bastante extensa y que quita bastante tiempo y no es muy amañador. Entonces siempre es bueno que la estén llenando al tiempo que van haciendo la base de datos. Por último, de la información temática tenemos los mapas. Los mapas ahora lo exigen desde la última resolución, la 2182, se exige la entrega de mapas. Antes no se exigían los mapas.
Y el mapa como tal debe contener una mínima de información. Esa mínima es la plantilla que ponemos aquí, debe tener un norte, debe tener, aunque muchos expertos nos dicen que si hay una grilla que tiene un sistema de coordenadas no debería ir el norte, pero todavía exigen el norte. Se tiene una localización general, tenemos un área para convenciones temáticas, tenemos otra área para convenciones generales, que son las de la cartografía básica, tenemos los índices de las planchas, tenemos las fuentes de la información, una escala numérica, los nombres, los logos, los nombres del mapa, y bueno, aquí está quién elaboró, quién desarrolló. La plantilla no es, digamos, no es que tenga que ser idéntica a esta, pero sí los contenidos de la información. Como la quieran diagramar en la salida gráfica, solo que tiene que tener esta, como mínimo, esta información. Disculpen. Listo, estos son los mapas. Voy a mirar aquí en el chat a ver si hay dudas antes de que iniciemos el marco normativo. Vamos desde aquí más arribita. Ok. En orden temporal, ¿serían diagnóstico ambiental de alternativas, EIA, PMA, ICAS? Sí, si lo hiciéramos en orden temporal sería así. Primero el diagnóstico ambiental de alternativas, lo que pasa es que no lo aplica a todos los proyectos. Después el estudio de impacto ambiental y el PMA ya está incluido en el estudio de impacto ambiental. Entonces digamos que no va aparte, sino que está incluido en el EIA y posteriormente van los ICAS. Sí, los ICAS van con todo el desarrollo del proyecto. Esta ficha por componente se referiría a los ICAS. Los ICAS, las fichas que están en los ICAS, si esta pregunta va hacia los ICAS, no van por componente, van es por entrega de resultados. Entonces, ellos tienen una presentación específica, pero no es específicamente por componente. Ok, sí, las limitantes de los estudios siempre son los términos de referencia que emita la autoridad ambiental. Hay unos términos de referencia nacionales que son los que tiene la ANLA, pero cada autoridad ambiental en su territorio puede pedir o quitar requerimientos. Ah, metadatos van para todos. Los metadatos hay que hacerlos para cartografía básica, hay que hacerlos para tablas, hay que hacerlos para la cartografía temática y hay que hacerlo para la información raster que se va a entregar. Para todos los contenidos hay que hacer metadatos. Aquí ya les están diciendo la ISO. Contienen la escala del producto. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de las escalas de la información y en calidad de la información también vamos a tomar el tema de las escalas, entonces ahí aclararemos mucho el tema de las escalas cartográficas. Se debe mostrar en todos los elementos de la cartografía básica del IGAC o pueden haber capas que pueden excluirse dependiendo del estudio. Hay capas que pueden excluirse. Yo, por ejemplo, infraestructura del Agustín Codazzi siempre presentamos muchas vías, curvas de nivel, hidrografía, los centros poblados, pero hay información muy detallada como por ejemplo cercas o los datos geodésicos. Hay mucha información que no hay necesidad de presentarla. Pero lo más fácil es que cuando ustedes montan la base de datos, cortan la plancha y presentan la plancha completa a la autoridad ambiental. Lo único es que ya para las salidas gráficas colocan solamente lo que requieren. Pero si la información la están cogiendo del IGAC, lo más fácil es cortar las planchas enteras y no estar seleccionando campos. Ah, ¿qué proyectos requieren diagnóstico ambiental alternativo? Todos aquellos que puedan tener una viabilidad de ubicarse en los diferentes sitios, vías, gasoductos, rellenos sanitarios, más que todos esos, casi todos los proyectos asociados a infraestructura pueden tener un diagnóstico ambiental de alternativas, pero eso también lo determina la autoridad ambiental. Listo. Vamos con nuestro marco normativo. Este marco normativo es larguito, pero vamos a pasarlo rápido. Es
arrancamos con el decreto 3570, por la que se modifica el Ministerio del Medio Ambiente y se convierte en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Creo que es la que nos dio pues las pautas en Colombia para poder iniciar a hablar de toda la parte ambiental. A nivel de bases de datos tenemos aquí me había saltado. La primera es la Ley 99 del 93, que ya la hemos mencionado. Este es resultado de la Constitución del 91, en donde obliga pues la constitución del Ministerio de Ambiente, que después se genera. Tenemos la 1552, por la que se adoptan los manuales para evaluación de estudios ambientales. Estos fueron como los primeros manuales que salieron ya una vez creado el ministerio, para que las empresas siguieran los lineamientos. Tenemos la 1503 del 2010, que adopta la metodología general para la presentación de estudios ambientales. Y en esta del 2010, en esta primera adopción de la metodología, se empieza a hablar de bases de datos. Y ya en la resolución 1415 del 2012 se materializa lo que se había establecido en la del 2010 del modelo de datos. Ya del 2010, en ese libro, que es un librito azul, ya muestran los primeros diccionarios de datos y las primeras fuentes de información temática. En ese primer manual ya nos hablan de escalas de información, de calidad de la información, y nos presentan una primera muy básica estructura de un diccionario de datos. En el 2012 ya sale oficialmente la primera estructura completa de la base de datos. Es la primera versión, una primera versión muy buena, muy trabajada. Y además a nivel de Colombia, pues a nivel mundial, Colombia es el único país que cuenta con este tipo de bases de datos para estudios ambientales. Un estudio que hizo una compañera en su doctorado nos mostraba una evaluación de diferentes estudios en el mundo, de formas como evalúan todo el tema en el mundo, y Colombia es la primera en tener una base de datos geográfica, lo cual permite hacer un mejor monitoreo y pues un mayor acercamiento a la información. ¿Qué es lo que pasa, sin embargo, en gran parte del resto del mundo? Es que del orden nacional dan la información temática y dan la información básica. Como Colombia no tiene toda esa información recopilada o recolectada libre para el público, porque además no están todos los estudios completos para el país, obliga a las empresas a que recolecten su propia información temática. Y en ese tema de que cada empresa venía recolectando su información temática, presentaba metodologías diferentes. Así como, por ejemplo, cuando teníamos los planes de ordenamiento hace años, cuando queríamos unir un plan de ordenamiento, digamos, de Bogotá con el de Chía, no se podía, porque cada uno hacía sus estudios con una metodología diferente. Entonces, por ejemplo, lo que se llamaba en Bogotá un bosque de galería, en Chía, por ejemplo, lo podrían haber llamado simplemente un bosque denso bajo, y no tenían como el mismo concepto para poder hacer la unificación de la información. Cuando ya sale la 1415 del 2012, ya establecen lineamientos mínimos y características específicas que deben tener los resultados o que se deben obtener pues de la información cartográfica. Entonces es un gran paso para el país porque permite realmente empezar a consolidar información. Después tenemos la 0188, que es la primera que asocia los informes de cumplimiento ambiental. Saca todas las tablas que tiene el informe de cumplimiento ambiental. La gran diferencia en una base de datos de un estudio de impacto ambiental y una de un informe de cumplimiento ambiental son la cantidad de tablas, porque las tablas se utilizan para el seguimiento del proyecto. Después de que yo ya tengo montada una de una IA,
tengo que hacerle seguimiento a todo ese plan de manejo y cada año me genera un seguimiento. Entonces en las tablas es donde se presentan esos seguimientos de la información, porque nosotros no cambiamos una captación cada año, simplemente se le adiciona, por ejemplo, a una captación de agua cada año monitoreos, pero yo no estoy cambiando o los sitios de monitoreos o la captación, simplemente estoy adicionando información. Por eso las tablas de seguimiento es lo que más se trabaja en los informes de cumplimiento ambiental. Tenemos la resolución 1076 del 2015. Perdóname, no es una resolución, es el decreto 1076 del 2015. Y este decreto lo que hace es unir todas las normas ambientales en un solo documento. Entonces siguen manejándose en todos los mismos permisos, siguen manejándose toda la misma parte de permisos ambientales, pero ahora están bajo un solo decreto y que se llama el Decreto Único Ambiental, el 1076. Tenemos por último esta resolución que es la 2182, esta es la más reciente que tiene a nivel de consolidación de la base de datos. Esta resolución deroga las dos anteriores del 2012 y el 2013, la 1415 y la 0188 que teníamos acá. Ella deroga y genera una base de datos unificada, adiciona más componentes y modifica algunos otros componentes con base en la experiencia que ya se tenía de estas dos resoluciones. Posteriormente, hay una resolución que es la 1402 que deroga la 1503 del 2010 que adopta las metodologías ambientales. Esta resolución yo no estoy todavía tan segura si esta la habían, ¿cómo se dice? Estaba como en revisión nuevamente, como que la habían demandado o algo así, en revisión. No estoy segura en este momento si está 100% aprobada, pero digamos que igual esta metodología no está afectando el tema de las bases de datos ambientales, porque la de bases de datos tiene su propia resolución. En el 2019, y es por lo que muchas empresas en este momento también están afanadas por consolidar las bases de datos, salió la resolución 077 del 2019. Esta resolución es la misma que modifica las fechas de entrega de los estudios, de los informes de cumplimiento ambiental. En ella establece, pues, dependiendo el número del expediente, en qué fecha se deben entregar. Pero aquí, digamos que la autoridad ambiental dispuso a lo último unos temas muy específicos referentes a las bases de datos y es la obligatoriedad de presentarlas, de incluir en la base de datos la zonificación ambiental y el plan de gestión del riesgo. En esta resolución, igual que en la 0182, nuevamente la ANDA resalta, o el Ministerio resalta, que la base de datos está por encima del mismo documento del estudio ambiental o del informe de cumplimiento ambiental. Y en el artículo 4, parágrafo 3, dice, en caso de presentarse diferencias entre la información entregada, prevalecerá la exigida en el modelo de almacenamiento geográficos en caso de que aplique. Esto quiere decir que si presenta una diferencia de documentos con la base de datos es la que va a prevalecer. O sea, toda la información que esté en la database es la que prevalecerá. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? Es que si hay diferencias entre el documento y la base de datos, hay errores. Y ese error lo que está haciendo es que se devuelva la base de datos y se devuelva, pues, en general el ICA. Un ICA no es recibido ahora si no presenta la base de datos ambiental. Y no es aprobado hasta que la base de datos ambiental no tiene su marco de aprobación. Hasta el año pasado creo que era, porque creo que ya ahora sí tienen un tiempo, no había un tiempo establecido para la revisión de bases de datos. Este año la ANLA todavía nosotros recibimos de clientes devoluciones de bases de datos desde el año 2012. Y eso quiere decir que hay que empezar a revisar los informes de cumplimiento ambiental, en este caso desde el 2012. Esto es complejo
porque prácticamente lo que pasa es que tenemos que volver a hacer los documentos ICAS y volver a hacer bases de datos desde cero. Con la experiencia que se ha adquirido en estos 7 años desde que salió el primer modelo de bases de datos ambientales, pues hemos aprendido que muchas de las cosas iniciales que se incluyeron en la base de datos del 2012 estuvieron mal interpretadas o simplemente no se subió la información completa. Y está pasando que están devolviendo de manera masiva estas bases de datos. Y cuando nos sentamos a revisar y a corregir, pues resulta ser que hay que hacer casi de cero nuevamente los informes de cumplimiento. Hay que corregir muchísima información, porque nuevamente el documento como tal del informe ambiental o del informe de cumplimiento ambiental o del estudio debe ser totalmente transparente a lo que se presenta en la base de datos ambientales. Entonces, cuando no coincide con alguna coordenada, cuando no coincide algún dato, cuando no coinciden los promedios de calidad de agua, por ejemplo, en los presentados en toda la base de datos, con lo que ustedes reportan en los informes de cumplimiento, la información está mal y hay que corregir. Entonces, no hay que corregir solo base de datos, sino que hay que corregir documentos. Y por eso está siendo en este momento tan extenso hacer las correcciones. Es prácticamente volver a hacer el informe de cumplimiento y volver a hacer la base de datos, con la connotación además de que muchos de los contratistas que normalmente fueron pagados por las empresas, pues ya no están disponibles para entregar la información corregida. Entonces ahí se están generando unos problemas grandes en las empresas para poder recurrir a esta información. De allí lo importante es que de aquí en adelante ya no se presenten errores en las bases de datos, que tanto los profesionales ambientales que están haciendo sus informes de cumplimiento o los estudios de impacto ambiental estén totalmente claros de qué información es la que viene en las bases de datos y que el que esté consolidando la base de datos sea un especialista en SIG o alguien que maneje muy bien la herramienta, una herramienta SIG, pues sepa también del componente ambiental. Es muy importante que estén conectados para que pueda estar funcionando tanto el documento como la base de datos. Vamos acá. Aquí ya tenemos la línea en el tiempo de todas las resoluciones, de cómo estuvieron relacionadas. Aquí tenemos en línea verdecita la de la base de datos, la resolución 1415, la 0182, la 2182 y la 077 del 2019, ¿no? Que están conectadas. Y aquí tenemos las de los estudios ambientales. ¿Cuándo aplica la Geodatabase? Realmente la Geodatabase de la ANLA aplica para las tres que ya vimos, pero una base de datos ambiental o un análisis de información ambiental a través del uso de sistemas de información geográfico se puede dar durante todas las etapas del proyecto. Es decir, desde la conceptualización del proyecto, desde la primera vez en que yo digo voy a hacer, no sé, una cantera, y voy a ubicar un predio para comprar antes de hacer la explotación de la cantera. Ese predio, antes de yo comprarlo, antes de explotarlo, yo ya debo tener una evaluación previa ambiental que me permite determinar, uno, si estoy en áreas protegidas, si estoy en zonas de riesgos, si estoy afectando algo específicamente a nivel nacional que me pueda impedir después la ejecución del proyecto. A nosotros nos ha pasado mucho que como que llegan con el proyecto y dicen ya vamos a pagar el estudio de impacto ambiental y cuando se les hace el primer análisis resulta que es totalmente inviable el proyecto porque resultó que estaba en un área declarada protegida o porque resultó que está en un área de inundación y entonces la inundación le va a salir más cara, ponerle las medidas para la inundación va a salir más cara que el mismo proyecto, entonces se inviabiliza el proyecto y pues ya el cliente ha perdido bastante plata nada más en hacer todos los previos. Entonces nosotros incluso sugerimos que antes de comprar incluso un predio para un proyecto, el predio deba ser evaluado a nivel ambiental y para eso pues sirven también todas estas fuentes de información de las que les estamos hablando.
Aquí tenemos el resto de las etapas: información del proyecto, caracterización del área de influencia, la demanda de los recursos, la evaluación de los impactos ambientales, la generación de la zonificación ambiental, la evaluación económica, el plan de manejo ambiental, todos los programas de seguimiento, los planes de contingencia y los planes de compensación por pérdida de diversidad, los planes de inversión y el plan de desmantelamiento y abandono. En todas las etapas del proyecto está incluida la información ambiental de la base de datos. Aquí hay otras temáticas de importancia que resalta la ANLA. Y en la misma ANLA, en las presentaciones que incluso ustedes pueden encontrar por internet, la ANLA está resaltando que el 90% de la información ambiental del país está siendo devuelta, tiene errores. El 90% de la información está siendo devuelta por las autoridades ambientales. Seguramente a nivel local depende de la autoridad ambiental que estén haciendo o no los seguimientos específicos de las bases de datos, pero desde la ANLA al año pasado el 90% de la información era devuelta, es decir, tenía una no conformidad por temas de bases de datos. Es una cifra bastante alta, pero es una cifra que nos genera una oportunidad no solamente para poder hacer mejor los trabajos, sino para aprender y ponernos al tono con lo que pide la autoridad ambiental. Entonces es bastante alta la cifra, pero bueno, ahí se van trabajando con eso. Hasta aquí, ¿tienen dudas, inquietudes? Vamos a mirar acá. Ahí. Del IGAC. Me están diciendo que ya los rellenos sanitarios no necesitan diagnóstico ambiental. Ok, puede ser. Sería interesante ver la norma que derogó la de los rellenos. Pero debe tener una selección previa del predio muy importante porque esto tenía bastante conflicto social. Es medio ambiente. ¿Es medio o ambiente? Las dos palabras significan lo mismo. Emanuel, no sé, esta discusión yo la tengo desde hace como 15 años, pero pues así se llama, así en todo lado queda en la norma. Entonces, por eso siempre decimos medio ambiente, porque desde la norma está conceptualizado así. Pero siempre he tenido el mismo tema que tú dices ahí, si es medio o ambiente. Albert, se me perdió Albert. Venga, las consultas previas es solamente cuando el proyecto está ubicado sobre territorios indígenas o sobre territorios de comunidades negras. Para eso siempre se hace una consulta previa, pues se hace una consulta al Ministerio del Interior, una consulta oficial diciendo que se va a iniciar el proyecto, y es el Ministerio del Interior el que dice si está el proyecto o no en un área que requiera consulta previa. Aquí ya le estaba contestando Isabel. Energías alternativas, no se requiere diagnóstico ambiental. Sí, yo tampoco he escuchado que se requiera diagnóstico ambiental de alternativas. Si estoy en territorio Ramsar con la metodología nueva, el territorio Ramsar tiene una connotación, y es que aunque son áreas de importancia ambiental, es decir, están inscritas en el registro nacional ambiental de áreas de interés ambiental, no es un área protegida. Y hay una connotación legal que no quiero, pues como que creo que no soy la más adecuada para darla, eso es más un abogado, pero el Ramsar no tiene los mismos limitantes, por ejemplo, que un parque nacional natural. A nivel ambiental, hay proyectos que sí se pueden desarrollar en zonas Ramsar, lo que pasa es que tienen más limitaciones ambientales, pero no tienen la connotación de exclusión que sí tienen las que están inscritas en el RUNAP, que es el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Las Ramsar tienen una connotación diferente. Plan de gestión del riesgo, sí, es el plan de gestión del riesgo, no es plan de contingencia. Si la información presentada al año siguiente eso me genera alguna no conformidad.
Si la información se presenta un año y se actualiza al año siguiente, eso me genera alguna no conformidad. Yair, si quieres, abre micrófono y nos explicas cuál podría ser el caso. Eh, lo que sí nos dicen siempre en la ALA es que presentemos solo la información del año que corresponde. Es decir, si mi monitoreo era del 2018, solo información del 2018. Yo no voy a presentar ni la del 2017 ni la del 2019. Pero si se Eh, actualiza el año siguiente, pues hay actualizaciones que están viables dentro de la norma, ¿no? Pero no sé cuál sea el caso específico, Yair. no, lo que pasa es que, buenas tardes, primero que todo, pues es que a nosotros todos los años nos piden ese tipo de informes, pero entonces, digamos, mi pregunta va más que todo enfocada al tema de las coordenadas. Puede ser que nosotros ahorita estemos utilizando información con imágenes satelitales y la precisión no sea como mucha, ¿sí? La precisión no sea como muy precisa, valga la redundancia. Si al año siguiente ya se hace, no sé, con topógrafos, con equipos ya más especializados, como las coordenadas nos van a cambiar por unos metros, eso después, si ellos comparan la información que les entregamos este año, la que les entregamos el año anterior, van a decir, venga, pero ¿cómo se les va a correr un tubo de gas, un gasoducto, cómo se les va a correr 10 metros, 20 metros? Bueno, no sé. A eso es a lo Ok, que me refiero. sí, pero mira, en los manejos de la escala y de la cartografía hay errores permisibles de la información. Es más, cuando dan, por ejemplo, un permiso, una ocupación o cualquier permiso que lleva una coordenada, hay unas mínimas que uno considera que son errores viables. Un error, por ejemplo, de un GPS normal es de entre 3 y 5 metros. Si ustedes toman información con fotografías aéreas en este momento y no tienen coordenadas, como les digo yo, no tienen puntos de control, el nivel posicional puede ser de aproximadamente de 3 a 5 metros. Son errores que son viables de detectar. Un error de 10, 15 metros en un oleoducto es bastante. Ese, por ejemplo, sí es un error que que tendrían que informarle ustedes a la ANLA de que hicieron el estudio y de que hicieron toda la actualización. Pero el problema de las coordenadas realmente, y lo hemos encontrado mucho, es que cuando empezamos a revisar desde las resoluciones, hay errores de coordenadas desde las resoluciones que otorgaron los estudios ambientales. Es decir, que otorgaron el permiso ambiental que lo pudo haber hecho incluso una autoridad ambiental local o que autorizó la ANLA, pero desde la resolución ya vienen errores de coordenadas. Lo que nosotros sugerimos siempre es que cuando se presenten estos errores, ya que son muy evidentes, también se comuniquen con el grupo jurídico de las empresas para que el abogado presente formalmente las correcciones asociadas justamente al mejoramiento de la cartografía y a la actualización de las coordenadas en todos los permisos. Sí se pueden hacer correcciones, pero eso también tienen que elevarlo a las mismas resoluciones, si las coordenadas están nombradas en las resoluciones. Y si de un año a otro ustedes están presentando esos errores, mi sugerencia sí es que le informen a la ANLA y en las bases de datos hay algo que se llama que son los TXT, que son unos archivos que uno informa cualquier modificación o cualquier punto de interés que deba tener en cuenta el evaluador, entonces allí se incluyen también esos movimientos, pero sí manéjenlo con los abogados informando de las modificaciones o de las mejoras para que desde las resoluciones o los autos que tengan se presenten esas actualizaciones de información. Pero eso háganlo cuando ya tengan todo, cuando ya hayan validado toda la información de un estudio, hagan un consolidado completo y miren con un abogado para hacer la actualización completa de a nivel jurídico, pues de lo que tengan que variar, porque el problema no es solamente la base de datos, el problema es que cuando vayan los funcionarios de las autoridades ambientales a hacer la validación, pues ellos también van a encontrar. Hay algo, cómo lo está haciendo, por ejemplo, la ANLA y nos explicaban, la ANLA ahora hace primero una revisión geográfica y después se hacen una revisión en campo.
Se supone que a nivel cartográfico, porque es una revisión cartográfica, ellos detallan todo. Ahora las autoridades ambientales cuentan con servidores que están todo el tiempo dándoles fotografías aéreas o imágenes de satélite actualizadas y que también tienen imágenes de los otros años. Entonces montan las bases de datos sobre esas imágenes actualizadas y pues es muy fácil ver que lo que están diciendo en la base de datos está mal o no. Por eso es importante que siempre vaya quedando clara la información que se le presenta a la ANLA. Y Ah, ok, gracias. ¿Y eso le genera, digamos, en caso de una empresa, eso le genera alguna multa, alguna sanción? ¿La yo creo que actualización eso sí de es eso o algo si lo... que tiene que mirar el abogado. No creo que genere multa porque realmente, vuelvo, insisto, hay errores cartográficos que son aceptables por niveles de precisión. Desde que no sea pues algo que tenga como el dolo de que se hizo de mala fe, yo realmente creo que no, y eso lo justifican muy bien los abogados, pero realmente sí es un jurídico el que debe decirte si tiene una implicación o no, porque depende cómo lo presente la empresa el caso. Pero en lo que nosotros hemos hecho, no, nunca han multado sobre eso, no. Por el contrario, si no se presenta, sí puedes caer en una multa porque sabiendo el caso, no lo, digamos que este año corrigieron cartografía y no hicieron actualizaciones, vienen en 3 años y ya saben que esto lo vienen manejando así, ahí sí pueden generar una multa porque no se hicieron las correcciones a tiempo. Pero creo que es mejor un abogado el que te puede aclarar el tema ya de multas. Ok, muchas Albert, gracias. no sé si los embalses tengan diagnóstico ambiental de alternativas. No estoy actualizada en ese tema. Mm, Más que indígenas, comunidades étnicas. Ok, en enclave, sí tienes razón. Es en general todo el tema de comunidades étnicas. Ah, Lucía, de forma, sí, son sistemas de información geográfica, no geográfico. Ok, este es otro de los temas que siempre hemos hablado, si es geográfica, geográfico, pero bueno. Buenas tardes. En el momento de hacer una visita técnica en caso de inventarios forestales y como recomendación es implementar coordenadas geográficas que son universales y no se tienen con función de origen y demás. Sí, pero no. El problema es que ustedes pueden estar recolectando en campo las coordenadas geográficas, pero en los informes de cumplimiento y en las bases de datos ya se tienen que presentar en Magna Sirgas, bien sea Colombia, si es con la ALA o si están con alguna autoridad ambiental, la coordenada local. Eso lo vamos a ver mañana, pero esto de manejo de coordenadas desde las geográficas, pues siempre tienen que trasladarlas. Entonces tienen que tener a alguien que sepa del tema de coordenadas para que no presenten errores después con la conversión de coordenadas. Ariel, la ISO 19157. Esta es la de metadatos, no recuerdo bien los números de las normas. Margen de error permisible. Gracias, Miriam. Sí, es eso. Ortorrectificación de imágenes, rectificación en precisión y verificación del metadato de levantamiento o forma. Listo. Todo esto de ortorrectificación y todo lo vamos a mirar en el tema de calidad de la información. Listo. Para continuar aquí, todo esto es como está dividido todo el tema de el modelo de almacenamiento geográfico. Tenemos 24 grupos de datos, 176 capas vectoriales. Los grupos de datos eran los que ya hablábamos, de bióticos, abióticos, sociales, bueno, todo eso. Las capas vectoriales, eh, bueno, entre los grupos de datos tenemos las capas vectoriales, geología, geomorfología, y dentro de Lisa, geología qué pena tenemos, interrumpirte, se escucha entrecortado. ok, espérate, yo me alejo aquí. ¿Aquí mejor? Sí, sí, señora. Ok, listo. Tenemos dominios, capas raster y tablas alfanuméricas. Todo esto es para todos los sectores. Me voy a saltar esta para entrar aquí a entender cuáles son los grupos de datos. Los grupos de datos son estos que aparecen acá, los grandes grupos que les estaba diciendo, geología, geomorfología, paisajes, suelos, hidrología. Bueno, estos son los 24 grupos.
Y tenemos las capas vectoriales. Estas internas, miren que dentro de geología, por ejemplo, hay 2, 4, 6, 8, 10 capas vectoriales. Todas estas capas que están dentro de los grupos son capas vectoriales. Y los dominios, aquí tenemos los dominios. Los dominios, explicado de manera fácil, es como cuando entran a un formulario y te ponen a seleccionar si es cédula, es NID o es cédula de extranjería. Solo tienes 3 opciones. Bueno, los dominios son esas opciones. Eso quiere decir que cuando una capa tiene un dominio, sí o sí debes seleccionar solo lo que diga en ese dominio. No puedes adicionarle nada más. Por ejemplo, aquí este dominio se llama dominio actividad compensación. Esta actividad compensación, que es como se llama el dominio, solo puede ser de conservación, restauración o de áreas protegidas existentes. No puedo seleccionar ninguna otra. Solo en casos excepcionales yo podría adicionar un dominio, pero lo tengo que informar, porque esto me hace una variación de la estructura de datos. Y de entrada, en la primera validación que haga la autoridad ambiental, va a decir que ustedes modificaron la estructura de capas. Por eso el ideal en este momento no es adicionar dominios, ni adicionar más capas, ni hacer modificación de la estructura. Solo si realmente es necesario hacerlo y hacer una anotación bien grande cuando se entregue la database en el archivo TXT, que es el que les digo que documenta la database, de que se hicieron esas modificaciones y la justificación de por qué las hicieron. Bueno, ¿por qué es necesario el modelo de datos ANLA? Yo creo que ya hemos ido viendo por qué es necesario. Realmente permite hacer un análisis integral de la información espacial, nos permite ver diferentes capas temáticas de manera integrada para los estudios ambientales, nos permite generar estándares para la información, para la organización de la información geográfica y cartográfica, y nos permiten manejar grandes volúmenes de información espacial. ¿Qué es lo que pasa cuando no se presentan los modelos de datos o la base de datos ANLA a cualquier autoridad ambiental? Pues que se da por no presentado, bien sea el informe de cumplimiento o el estudio de impacto ambiental. Pues cuando no lo presentas con el estudio, no te otorgan la licencia ambiental, pero cuando no lo presentan con los informes de cumplimiento ambiental, pues aplican las normas que regulares pues de cuando uno no presenta un informe. Las multas, los cierres temporales de la actividad, las revocatorias, las demoliciones de las obras, bueno, todas estas multas o todo este término legal que ya se viene presentando con la no, pues que ya se daría con la no presentación de la autoridad ambiental. Aquí tenemos, ok, aquí me salté una. La metodología para la revisión de datos ANLA, lo voy a pasar rápido porque después lo vamos a ver con más detalle en la calidad de la información. Tenemos 5 pasos principales, una validación de la estructura que lo hace a través de una herramienta que tiene la ANLA, la revisión de la consistencia de la documentación, la consistencia de coordenadas y de áreas, algo que se llama topología y la referencia espacial. La validación de la estructura, en la misma página donde descargan el modelo de datos, en la parte inferior hay un programa que se llama Valida. Ese programa se descarga y allí mismo se introduce la base de datos y él genera un reporte de salida. Hay muchas cosas que salen, digamos, error, no se llenó tal dato o no se llegó tal capa. Digamos que no todas las capas aplican, ya lo hemos dicho, para todos los estudios ambientales, entonces son errores que se validan por sí solos porque no son requeridos para el estudio, pero de modificación de estructura, como les estaba diciendo. ¿Cuándo modifico yo estructura? Cuando adiciono un dominio, cuando quito una columna, cuando adiciono una columna, cuando modifico un tipo de dato, cuando muevo algo como tal en la estructura de la base de datos, eso ya genera un error. ¿Y por qué tiene error o por qué le afecta a la autoridad ambiental? Porque eso no le permite sumar la información de los diferentes proyectos. Cada vez que yo modifico algo y voy a cargar esas capas sumándolas con otros proyectos, pues genera un error también de validación. Tenemos consistencia de la documentación, lo que yo les decía, todo esto lo vamos a ver más detallado en la próxima sesión, bueno, en la tercera sesión.
Debemos verificar que toda la información que esté en los documentos sea la que se presenta en la base de datos. Todo igualito, todos los documentos deben estar igualitos en las bases de datos. Si tengo 3 componentes, son 3 componentes que adiciono. Si tengo 100 muestras que estoy presentando en los anexos, son 100 muestras que debo sumarle a la base de datos. Deben estar completamente iguales. Estos son ejemplos de la consistencia de la documentación. Aquí tenemos, por ejemplo, este es de monitoreos de agua. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos parte de las características, la identificación de un punto de muestreo, que en este caso es la estación 36. Tenemos un punto, si es un punto periódico o no de toma de datos. Tenemos la ficha de monitoreo donde les obligan a colocar el monitoreo, entonces en este caso es la ficha de monitoreo de captación de aguas subterráneas. Tenemos el identificador del punto que se está monitoreando y todo esto está asociado, por ejemplo, aquí al número de muestra. Ya después en la tabla no solamente contiene esta información que es tenida del propio punto, sino de la muestra. Si ustedes lo ven aquí, es el mismo número de la muestra, la 21309, que es la misma que está apareciendo en el laboratorio. Este Excel, por ejemplo, es un Excel de un laboratorio de aguas. Entonces, toda esta misma información con fechas y con todo va trasladada a las bases de datos. Esto es parte de lo que siempre revisan las autoridades ambientales. Lo mismo aquí, que la información que estemos subiendo, pues que sea la que necesitemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, era el punto de muestreo de agua, de fuentes subterráneas, las de muestreo físico-químicos y la tabla de parámetros físico-químicos. El ejemplo anterior nos está llevando a 3 capas de información que estamos manejando. Y este, por ejemplo, es la misma muestra, la 21309, ahora con todos los parámetros que tomó, que es la otra tabla, la de parámetros físico-químicos de agua subterránea. Aquí es muy importante tener presente siempre las unidades con las que se captura la información, porque las unidades de la información pueden variar dependiendo de lo que diga la ANLA. Entonces hay que tener detallado bien cuáles son las unidades que pide el modelo de datos y los informes de cumplimiento ambiental o los estudios ambientales presentarlos en las mismas unidades. Aquí tenemos una consistencia de coordenadas y de áreas. El sistema de información geográfico, cualquiera que se maneje, cualquier software que se maneje, maneja coordenadas, o sea, él recalcula automáticamente las coordenadas. Entonces, estas coordenadas son las que debemos colocar, no hay que ponerlas manual. Muchas personas, parte de los errores es que incluyen esta coordenada manual, no, la coordenada debe ingresarse bien desde el principio y de manera automática generar la coordenada que dice el estudio ambiental o el informe de cumplimiento ambiental. Lo mismo los cálculos de las áreas. Cuando hay errores de cartografía, las áreas suelen no coincidir. Y también hay que tener presente las unidades mínimas cartográficas, que eso también lo vamos a ver mañana. Aquí tenemos errores de topología. La topología es una regla básica que se maneja para sistemas de información geográficas que permite encontrar geometrías coincidentes o comunes en entidades de puntos, líneas y polígonos, así como comprobar la integridad de la información. Eso quiere decir que nos permite ver si hay información sobrepuesta o si hay huecos de información entre los polígonos que estamos dibujando o entre las líneas que estamos haciendo, o errores de proximidad. Son diferentes reglas las que se validan con la calidad de la información. Y tenemos ya casi finalizando la referencia espacial. Aquí nombraban algo de manejar las coordenadas geográficas, pero como les comentaba, ya es obligación presentarlas en coordenadas magnas circas. Entonces, sea el sistema que más cómodo les quede manejar, siempre lo deben proyectar a las requeridas por la autoridad ambiental. Entonces aquí ya finalizando, pues resumimos, tenemos que ver exactitud de la posición y de la escala solicitada por los estudios, la exactitud temática o la totalidad de la información y la consistencia lógica y estructura de la información. Revisamos inquietudes, esto sería toda la sesión de hoy, entonces los que tengan inquietudes.
aquí tenemos de Juan. Aquí ya se lo hemos visto. Calidad de la información geográfica. La hizo la evaluación de la calidad del dato. Ah, esa era la hizo la 19 anterior que nos estaba mencionando Ariel. ¿Cuáles serían los casos excepcionales en los que se pueden adicionar dominios? Hay estudios muy específicos. O sea, tiene que ser, por ejemplo, nosotros con la resolución anterior adicionábamos los de uso actual, porque existían solo 3 dominios para uso actual y, por ejemplo, no había en ningún lado donde meter ganadería. Entonces adicionábamos el dominio de ganadería porque sí o sí, o el de uso, pues, en ese momento poníamos, todo el tema de que no había ni agrícola ni ganadero, entonces poníamos como los dominios específicos, pero realmente ahorita en la última versión nosotros no hemos tenido necesidad en este momento de adicionar ningún dominio. Tiene que ser un caso muy específico de un estudio. Hay estudios también muy específicos que todavía no están incluidos en la base de datos de la ANLA. Entonces, esos estudios muy específicos también pueden ser viables de adicionar una nueva capa de información y junto con su capa adicionar los nuevos dominios. Pero para eso hay que informarlo a la ANLA. Hay una consulta, nosotros siempre tratamos de estar llamando a la ANLA y consultar. Cuando tenemos preguntas muy específicas o tengo dudas muy específicas, por ejemplo, en este caso de dominio, prefiero llamar a la ANLA unidad de geomática y ellos les asesoran y son muy chéveres. Ellos tienen un servicio muy bueno en la ANLA en unidad de geomática para estar asesorando las inquietudes específicas que se presenten. A veces no siempre es tan claro para nosotros dónde debemos poner cierto tipo de información y los funcionarios allá de la unidad de geomática, ellos nos indican por dónde la debemos incluir. Entonces, eso es bueno que estén llamando allá cuando tengan dudas específicas. Para el trabajo de la información se recomienda hacerlo en ArcGIS. Ah, bueno, no lo había mencionado, pero no. La ANLA no exige ningún sistema de información específico. Lo puedes hacer en ArcGIS, en QGIS. Los que tienen ArcGIS o los que manejan ya un SIG de ArcGIS, los que manejan esta herramienta, descargan la base de datos y la manejan súper simple. Pero los que tienen otras herramientas que no reconocen la GDB como tal, descargan la información en Shape. Y esos shapes son cargados también a la ANLA, o sea, no hay problema de manejarlo en cualquier software. El más fácil sigue siendo ArcGIS, pero no quiere decir que con nosotros no se puede, es igual. Lo que pasa es que, digamos que está más masificado el uso de ArcGIS como herramienta para SIG que cualquier otra, pero en cualquier sistema lo pueden manejar. Es cierto que el diccionario de datos geográficos es actualizado constantemente. Mira, cuando salió la primera resolución, la 1415 de la 0188, yo sí personalmente vi que habían actualizado el diccionario de datos y no lo informaban. Por eso nosotros lo que optamos siempre es que para arrancar un nuevo proyecto SIG, bajo y descargo la versión que está en la página colgada. Se supone que no han vuelto a hacer modificaciones de diccionario de datos, se supone que no lo están actualizando así nomás, o eso es lo que siempre nos han dicho, porque yo también preguntaba esto y nos decían que no los cambiaban sin informar, pero yo para curarme en salud, nosotros en la empresa siempre descargamos la última versión que está montada en la página de internet. Por eso siempre vamos a la página de internet y miramos qué es lo que hay y sobre eso actualizamos. Nada, muchas gracias a todos por asistir. Los espero para la próxima sesión que es el miércoles. También a todos los que sean, nuevamente les digo, catastrales, que nos ayuden a aclarar el tema de cartografía, bienvenidos, así como para los otros temas ambientales en la tercera sesión. Nada, los espero a todos. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Y ahora, finalizar. Muchas gracias. Ok, a ustedes.
Mañana a la misma hora. Muchas La gracias. otra, la Sí. sección 2. Mañana a las 5 de la tarde, por ahí desde las 4:30 les comparto el link para inscribirse en la sesión. Y vamos a Ok, mirar gracias. entonces para cargar también esta grabación en la página. Vale, muchísimas gracias. Profe, años sin verle, Redmi, ¿cuál es Redmi? Ah, ok, bueno, chao. Chao, Luisa, muchas gracias. Chao, Alejandro, cuídate. Chao, Un abrazo, que estés bien. lo mismo, chao. Hasta luego a todos.